Bueno, gente, ya estamos con la anteúltima charla, ya se nos está terminando la conferencia. Los voy a dejar con el Cuervo, con Bruno Aguirre, para que nos hable, seguramente nos va a hablar de mal de Windows por el título de la charla. Así que los dejo. Bueno, arranquemos. Hola. Hola. Hola, hola. Hello. Eh, Bien. Bueno, espero que estén bien. Espero que hayan disfrutado de las charlas, que todas han sido muy buenas, debo decir, por gente muy querida, y eso es muy importante también, no solo grandes profesionales. Eh, Capaz que aprovechando toda esta instancia y que estamos entre gente querida, entre gente que más o menos nos conocemos, o por lo menos que sabemos lo que hacemos o lo que intentamos hacer, eh, hoy quise arrancar con algo diferente. Eh, no solo diferente la charla, sino porque diferente es como me sentí, es como siempre nos sentí, ¿no? A los programadores. eh, perdón. Llevo un año y algo sin dar una charla y estoy un poco eh, perdido. Hace mucho tiempo que no hago estas cosas. Volvamos a empezar, volvamos a arrancar con un poco más con otra energía, capaz. Mi nombre es Bruno, rondo un montón de comunidades. La mayoría de la gente me conoce como Cuervo. Es más, hay mucha gente que ni siquiera sabe mi nombre. Así que podría decirse que todo el tema del personaje fue un éxito. Si alguna vez vieron esta especie de batiseñal barata, es altamente probable que la cuenta haya sido mía. Así que si algún día la ven por ahí o me ven por ahí, si me llegan a conocer la cara, digan hola. Capaz que tendría que andar con una remera o con algo en particular. Van a ser parte de mi historia más adelante, pero por más que parte de mi historia tenga que ver con esta charla, hoy les voy a contar otra, que es la que da el título de la charla. Es un excelente título, me encanta el concepto, y por más que me encantaría decir que es una idea mía, no, nada que ver, está muy lejos de eso. Esto escuché, la primera vez que escuché el término fue en The Pragmatic Programmer, enfocado a código, y después me puse a investigar un poco más sobre de dónde venía, y el clásico rabbit hole de Wikipedia, que te pones a ver algo y cuando te quieres dar cuenta pasaste horas y sabes cosas que no querías saber. ¿Y de dónde viene esto? Esto empieza en 1969 eh, por Philippe Zimbardo, y empieza como un experimento. En una época muy divertida de la ciencia, donde podías hacer experimentos cuestionables o que alteraban radicalmente la psicología de las personas y estaba todo bien. Eh, bueno, también estaba bien fumar en un avión, eso no quiere decir que era una época de pasos saludables, pero era una parte muy interesante. Es lo que tiene interesante la ciencia, o lo más parecido, que son profesionales con ideas muy bizarras. Bueno, volviendo al tema, de dónde viene esto, viene del crimen, o mejor dicho, de la criminología. Eh, ¿Y cómo empieza? Para darles un poco de contexto de dónde venía, estamos parados en 1969 en el Bronx. Una época donde el Bronx estaba muy mal visto. Estamos hablando de la costa este de Estados Unidos, pandillas, drogas, armas, algo así bien oscuro. Eh, Esta es la época que inspira a Michael Jackson con Bad, o sea, capera de cuero, cadenas, afro. ¿Y cuáles son las reglas de este experimento? Muy sencillo, agarrar un auto normal, eh, sin matrícula. Un auto que intente aparentar abandono. Dejan el auto en una de las peores zonas y se quedan, cual boyerista, mirando qué es lo que pasa. Lo interesante de este experimento es que el primer robot toma minutos de cuando lo dejan. Pero más allá de que haya tomado muy poco tiempo, era una muy mala zona, después de todo, eso no sería lo sorprendente. Lo sorprendente es quienes realizan el primer robo. No fue una banda de motoqueros con tatuajes en la cabeza, eran familias, sí, familias en un estado, en un contexto crítico,
Pero Familias al fin fueron los primeros en robar, fueron los primeros, primero el radiador, después la batería. Y fue un día lo que tomó para que todo lo de valor del auto fuera robado. Nada. Y obviamente después cuando no queda nada, ¿qué hacemos? Lo destruimos y después de un día el auto estaba prendido fuego. Claramente la historia sigue, no se reduce a una anécdota de un auto robado. En el mismo momento que se deja un auto en el Bronx, por otro lado se deja otro auto, el mismo auto, en Palo Alto, California. La otra punta, la costa oeste. En un lugar bien, con gente como uno, de traje y corbata, educados. Una semana y nada. El auto no le pusieron un dedo encima, estaba perfecto. Ahora, después de esa semana, y al ver que todo se había mantenido igual y que probablemente no cambiara en el futuro cercano, es donde Philip da el primer paso. Con un martillo, ataca el auto que había dejado con una semana en Palo Alto, y no mucho después, otras personas, al ver el auto dañado, con una ventana rota, el espejo roto, se sumaron a sacarle cosas. La radio, la batería, el radiador. Gente bien, gente de un barrio bien, gente como uno, de traje y corbata, educados. Estaban robando un auto, sacando todo lo de valor y destruyéndolo, hasta que eventualmente llegó a estar en las mismas condiciones. Todo este ejercicio es para entender que el contexto condiciona. No determina, pero condiciona. Que somos animales sociales, pero por más sociedad que tengamos arriba, seguimos siendo animales, que son condicionados por su contexto. Barrios más deteriorados, con terrenos y edificios abandonados, invitan cierto comportamiento, y lo opuesto también es verdad. Una sensación de comunidad puede cambiar radicalmente barrios, pero justamente es lo que lo puede mantener enteros también. 42 jóvenes años tenía Mirta Legrand cuando este experimento fue realizado. Esto claramente muestra que fue hace mucho tiempo, pero así como Mirta, esta teoría sigue aplicando. Creo que esto define lo que va de la charla, lo que intenta, es diferente. Eh, Esta charla es diferente, no tiene hasta ahora nada que ver con código, con programación, es bastante alocada. Les estoy contando algo que pasó en el 69. Nosotros claramente como programadores somos diferentes, no sucumbimos frente a las tonterías, somos profesionales, pensamos en la performance. Esto más de uno sabrá que viene de Rails. Pensamos en la claridad, que no solo nuestro código haga lo que se supone que tiene que hacer, sino que se vea bien, que sea evidente, que sea claro, que sea conciso. Espero que poca gente reconozca esto porque viene del fatídico NetHTTP de la Standard Library de Ruby. Somos animales atrás de un teclado, pero animales al fin. Estoy seguro que no soy el primero que ha tenido esa semana de refactor, ese momento en un proyecto cuando está todo horrible y no podemos entender cómo dejamos que pasara tanto y esté todo tan desordenado, sin forma, y no sabemos dónde empezar ni a dónde ir. Y mirás los modelos y parece un terreno baldío, y mirás a los controladores y pensás, ¿cómo dejaste que pasara esto? ¿Cómo dejamos que pasara esto? Así como el deterioro de una comunidad no es que cayó un asteroide y de golpe cambió todo, el deterioro de un proyecto no se da de un día para el otro. Capaz que sí, se vuelve evidente de un día para el otro, pero no sucede como magia. La magia, en todos los órdenes, siempre sorprende al principio y castiga al final. El código mágico no solo un vector de ataque, no solo afecta al código, afecta a equipos. Son pequeñas piedras en el camino de un proyecto que se vuelven montañas con el tiempo. Dejarlas ahí es algo con lo que cargamos todos. Y cada vez que vemos una ventana rota, ese pedacito de código que todo tu ser te dice que está mal, decidimos seguir nuestro camino,
Lo elegís cuando a veces ese método gigantesco que sabes que tenés que extraerlo, sabes que tenés que hacer un montón de cosas y no le restás importancia. Alguien lo va a arreglar. Decimos convenciéndonos de que alguien lo va a hacer con la misma vehemencia que ignoramos el papel del helado que se nos vuela. No solo eso genera una deuda, dejamos todo atado con alambre, elegimos una deuda, elegimos seguir ignorando las cosas, elegimos no tener claro o out, o una transacción, o un caché, o alguna otra sexta cosa. Se produce un efecto de bola de nieve que termina trayendo una avalancha y pensamos que la única solución posible es borrón y cuenta nueva. Y como por suerte me gusta que se esté volviendo un tema interesante, Tonchis nos mostró que hay otro camino, el minimalismo. Inkel lo pregona en cada una de sus gemas y Soberan nos lo mete en el encéfalo siempre que puede. Es posible entender lo que está pasando y mañana cuando se rompa algo, ese algo va a ser alcanzable. No nos va a ganar, no se va a convertir en un auto sin matrícula en un terreno baldío. Es importante hacer, es importante ejecutar ese cambio. Reconocer lo que sabemos y que mañana nos va a pasar factura, no simplemente en términos de hacer el refacto, sino de pensar en el impacto que puede tener nuestras acciones. Una vez que empieza esa caída libre, va creciendo exponencialmente, así que es muy importante reconocer esas ventanas rotas, esas zonas podridas y trabajar para solventarlas. Este tipo de eventos trae mucha cola y hace que los proyectos se vuelvan inmantenibles eventualmente. El código libre nos da la otra cara de la moneda. Incluso, es más, muchas veces yo, por sobre todo las personas peco de esto, hago que nuestro código, que como sé que va a estar evaluado por pares, que va a ser observado, que va a tener atención, es mucho mejor. Que en esas instancias muestra lo mejor de nosotros mismos. Y siempre volviendo al mismo tema, somos animales, animales que programan, en plural. Por eso tenemos nuestros grupos, nuestras comunidades. El código es nuestro y solo nuestro, pero eso no solo nos impacta a nosotros, repercute en nuestro alrededor. Las ventanas rotas que tenga nuestro proyecto no solo afecta el código y su calidad, sino afecta a la gente con la que colaboramos, a nuestros compañeros. Eso es una relevancia muy interesante de saber, que dejar, nosotros cuando conscientemente dejamos eso ahí, ese error que sabemos que está mal, sabemos que va a hacer daño, que eso va a extenderse. Yo pasé mucho tiempo de mi vida pensando que el programador en mí, el animal en mí eran elementos totalmente desconectados, que cuando programaba tenía que ser analítico, preciso, eficiente. Y cuando empecé mi vida laboral, mi madre me decía, dejá los problemas en la puerta. Creo que varios hemos escuchado eso y yo le creí. Le creí cuando que marcaba tarjeta, mis angustias, mis miedos, mis inseguridades tenían que quedarse ahí, en la puerta. El problema es que mis propios miedos no me escuchaban y me seguían y me perseguían. Hace tiempo que me interesa el concepto de la ventana rota más allá de lo que aplica en criminología y de lo que aplica en código, que es relativamente corto y fácil de entender y fácil de solventar con un poco de conciencia. Pero solo hace muy poco pude armar una charla y desde este momento ya les pido perdón. Poco se parece a una charla porque esto habla de muchas cosas, de cómo me siento y de cómo me paro frente a mi propia comunidad, porque mi propio programador y mi yo profesional no está separado de mi parte animal. Y me di cuenta que no es solo una manera de entender el crimen, que sí, claramente nos rodea a todos, ni por sobre todo el código, que es lo que nos divierte y lo que hacemos. Pero también empieza a afectar las comunidades y cómo nosotros como programadores y como seres humanos incidimos en ella, sino también cómo ese mismo concepto puede impactar en mí. Cómo puede empezar a darme cuenta que ese barrio baldío también estaba internamente en mí, empecé a ver ventanas rotas en mí, empecé a escucharlas. Vi como que todo lo que lo que me rodeaba se iba deteriorando y no entendía por qué ni cómo evitarlo y justo
este concepto que pareció bastante más general de lo que yo imaginaba, me pareció interesante cómo aplicaba. Así que les voy a contar otra historia, porque les conté una historia del 69 en Estados Unidos. Les voy a contar algo cercano, algo que realmente se puedan identificar, más allá de lo que se pueda leer en una página de Wikipedia. Mi familia es de Santa Lucía. Santa Lucía es un pequeño pueblo en Canelones que queda a 60 kilómetros de Montevideo. Nunca, nunca tuvimos mucho. Nací en un barrio que se conoce como Reus, que es un barrio de trabajadores que hace ya varios años, muchos años, empezó a caer en la inseguridad. Y en situaciones muy parecidas a las del Bronx. En realidad fue un barrio que se inventó tratando de sacar plata y fracasó rotundamente y dejó montones de casas abandonadas, terrenos baldíos. 1993. Siguiendo la misma línea de pensamiento, fue el año que Mirta cumple sus jóvenes 66 años, pero ese año también sucede algo notable en Reus. La Facultad de Bellas Artes toma una decisión que cambia radicalmente mi vida y la de muchas personas. Como las casas pintadas es como coloquialmente se conoce una cuadra y poco más de ese barrio. ¿Qué es esto? Es un intento de barrio de La Boca, pero ya en un barrio que estaba dado por perdido, que no tiene ningún atractivo turístico, más allá de este, ahora y es mínimo. Y mi escuela, yo una escuela pública a la vuelta de ahí, y esa fue la primera vez que vi tantos colores juntos. Estamos hablando de un barrio de trabajadores, un barrio obrero, mayoritariamente gris. Y el barrio cambió mucho. Hace no demasiado volví y vi la mejor versión de ese barrio, que sigue siendo tan mío, es gente humilde, de gran corazón, verlo como un lugar mejor. El baldío que estaba frente a mi escuela ahora tiene edificios y el mercado de frutas y verduras que iba con mi abuela es prácticamente un shopping ahora, es muy lindo. Antes, y cuando contaba un poco de todo este tema, cómo me interesaba, hablaba del término ventana rota para referirme a esas pequeñas cosas que dejamos que afecten a nuestra comunidad, a nuestro trabajo y a nosotros, al individuo. También me gusta usar el término de casa pintada para lo contrario, de esas cosas que nos hacen bien, que sacan la mejor versión de nosotros mismos, de nuestro trabajo y también de nuestra comunidad. Y a modo de ejemplo, hace 15 años que trabajo, sin estudios formales, sin títulos, sin un apellido relevante. Hace 15 años, en uno de mis primeros trabajos, yo trabajaba pintando digitalmente un cómic y haciendo una web con frontpage, a pedal totalmente, no entendía nada, no sabía programar, no sabía lo que era programar. Y la persona que nos daba el hosting en ese momento me pregunta, ¿por qué no usas PHP? Y le pregunté, ¿qué es PHP? Me lo va, me lo viene, me pasa el link de php.net, me cuenta cómo levantar Apache, bla, bla, bla. Sigo sin entender nada, no sabía lo que estaba pasando. Frustrado, le mandé un mail contándole todo lo que había hecho y nunca me voy a olvidar que la respuesta en el mail fue solo una línea. Y fue eso. Ese fue el punto de inflexión de mi vida. Se me abrió un mundo de posibilidades, un universo en una época de hackers y programadores con un dogma de no preguntar quién sos, sino qué haces. En una época que a nadie le importaba si yo era un adolescente que encontró internet y con la programación un escape, una oportunidad. Este es la persona que me ayudó en ese momento, Rodolfo Pilas. La vida, por suerte, me dio la chance de cruzarme una vez más ya de adulto y poder contarle esta historia para agradecerle, tal vez queriendo o no, el impacto dramático que tuvo en mi vida y cómo un email en el momento justo cambió todo. Cómo algo tan pequeño puede generar un impacto tan grande. Cómo lo que hacemos impacta. Lo que dejamos de hacer también impacta. Profesionalmente se impacta a lo personal y viceversa. Pequeñas decisiones pueden tener un impacto gigante. Responder un email, escuchar una charla, comentar un pull request. Rubisur es un claro ejemplo de eso, se dejó de lado el nacionalismo y se hace fuerza para mantener un grupo maravilloso. Se eligió otra cosa.
Y esos pequeños cambios siguen impactando hoy. Impactó la primera RubyConf que se hizo, incluso la primera reunión Ruby, que fue creo que Locos Rails en Argentina. Impacta la actitud de Inkel frente a la vida en un escenario que es maravilloso. Eh, Impacta Sovereign, enseñándole a todo el mundo sobre minimalismo. Impacta Jano con la alegría y la buena onda y verlo ahora donde está, en SoundCloud. Y aún así está acá dando una charla con todos nosotros. Impacta una comunidad que intenta ayudarse y apoyarse. Y más allá de todo ese juego de palabras, más allá de que nuestro código eventualmente en algunas zonas se pudre y crece y hay que arreglar todo y hay que buscarle la vuelta. También pasa con las pequeñas comunidades, como pasa en las comunidades de Ruby, en otras más grandes, también pasa en un barrio. Así que en realidad, más allá de contar parte de mi historia y de contar este viaje que he tenido últimamente, lo que quiero aprovechar también es para agradecer, para decir gracias. Gracias al que se toma minutos de su tiempo en mirar mi código, a los que me invitan a tomar una cerveza, a los que mentorean a jóvenes, a los que influyen positivamente, gracias a los que median en las discusiones cuando a veces uno no puede, y gracias a los que dan oportunidades. Y por sobre todo, gracias por escuchar esto, por escuchar mi historia, eh, y por conocer un poquito más capaz de ventanas rotas y de casas pintadas. Ah, Muy bueno, acá un estamos. ciclo. Sí, el agujero de gusano, como dijo Jano. No hay preguntas, pero recién Inkel trató de hacer una y no anduvo. No sé si Inkel me está escuchando. Probá de nuevo y si no, pasámela que yo la pregunto. Gente, si tienen preguntas, por favor agréguenlas, así las vamos respondiendo. La verdad que muy, muy buena la charla, Cuervito. Me alegro que haya gustado. A ver, ahí está hablando Inkel, a ver si puede poner su pregunta. Capaz que es una pregunta controversial y el sistema no lo deja. Ahí está, ahí puede. Ahí está. Bueno, salimos entonces con la primera pregunta. En cuanto a código, ¿las ventanas rotas serían lo que consideramos deuda técnica? Sí, sí. Cuando empecé a sentirlo más personal el tema fue, por ejemplo, mirando la Standard Library de Ruby, cuando creo que estaba tratando de mirar algo de N-Curses y vi que todo lo que estaba ahí no solo estaba atado con alambre, era un contraejemplo de todo lo que Ruby me había enseñado. Eso lo veo claramente como algo de eso, porque se extendió cual germen al resto de la Standard Library y solo hay pequeñas excepciones de buen código, y también lo vi pasar en mi código, claramente. De intentar construir algo, dejarlo más o menos como estaba y al atar todo con alambre, justificaba seguir haciéndolo. Y creo que también lo opuesto es verdad. En el momento de abstraer algo, de cambiarlo y de volverlo mucho mejor, con mucha más calidad, empuja al resto. Si ves un pull request que hace tu código maravilloso, sentís una especie de culpa. O por lo menos yo la siento así. Muy bien. Vamos con la que sigue. Inkel también, en el sentido comunitario y siendo Ruby una comunidad que, al menos en el otro hemisferio, posee mucho drama, ¿cómo podríamos arreglar las ventanas? Hay un término que hace poco manejo que me pareció muy interesante, que es el de resorte, que es el de siempre que hay una emoción de algo, véase opresión. Creo que estamos en esa parte. Perdón, Cuervo, te muteé sin querer para toser. ¿Podrías responderla de vuelta? Sí, dale. Nada, que creo que hay un término que estoy manejando hace un tiempo que es el de resorte, que es que cada vez que sucede algo impactante, que por lo menos en nuestra comunidad ha estado sucediendo, que es el drama,
Atado tal vez sí a una presión y a un montón de cosas que va más allá del scope de la respuesta, se genera un efecto contrario. Y ese efecto contrario es, creo, en este caso, mucho drama. Particularmente considerando que responder una pregunta con drama trae problemas, el cómo se podría arreglar ese problema, desgraciadamente yo creo que ahora es el silencio. Creo que es la opinión positiva, o es como todo, tal vez llevar la atención a otro punto que sea realmente relevante. A lo que atañe a la comunidad, que sí, también como dije en la charla, somos seres humanos, tampoco digo de obviar esa parte, tampoco digo de exacerbarla o convertirla en la más importante. El cómo, no sé, yo creo que orgánicamente las comunidades también tienden a buscar su propio lugar. Ha pasado con muchos de nosotros, con Let's Code, por ejemplo, que al no sentirnos del todo cómodos en ciertas comunidades, también uno se va diversificando. Creo que también es algo que se da naturalmente. Opción B es Napalm. Bien. Siguiente pregunta. Siguiendo con Pragmatic Programmer, ¿cómo decidís vos el límite entre buena calidad y lo que ellos llaman good enough software? La idea de sacar un producto complejo aceptando que pueden haber algunas fallas. Sí, es una buena pregunta en realidad. ¿Dónde se marca el límite? Creo que es en el medir la propia toxicidad del código. Siempre, por ejemplo, si para mí me resulta interesante, si en el momento que algo se vuelve ridículamente complejo de testear, lo que dice Inkel es verdad también. La vergüenza, sentir vergüenza de tu producto es lo adecuado, pero pensándolo en términos de código, yo por lo menos uso como termómetro eso. Si testearlo o probarlo me resulta extremadamente doloroso, obviamente estoy pensándolo mal, algo está mal en ese sentido. Justo los primeros productos cumplen ese rol de la prueba. Si el problema creo que no radica necesariamente en que el primer código que largues sea perfecto, sino creer que así como está va a ser suficiente. Si lo ves como algo evolutivo, tiene lugar para crecer. Si lo ves como esto lo voy a dejar así hasta que explote porque no tengo ninguna gana de construirlo, creo que viene más por ese lado. Y también hay otra cosa para mí muy importante en ese sentido, es rodearse de gente adecuada. Trabajar solo en un producto te puede hacer sacar un producto tal vez mediocre, pero juntarte de la gente adecuada y estar dispuesto a escuchar feedback, a dar ese lugar a una conversación, creo que termina sacando cosas muy buenas. Muy buena respuesta. Y se alinea con algo que se habló en la última charla de anoche. También salió en las preguntas, en la parte de comunicación, y si en un equipo había una persona que era, por ponerlo con términos simples y no muy insultantes, una mala persona, alguien que respondía mal y demás, no te rodees de esa persona, sacarlo del equipo. La verdad que se alinea eso. Nos quedamos sin preguntas. Si alguno quiere preguntar algo más, estamos a tiempo. Lo tienen a Cuervo acá, todo para ustedes y un poquito para mí. No pongo la cámara porque esto tendría que ser no apto para menores. Bueno, parece que no hay más preguntas. Buenísimo. Sí, ahí apareció una. La pregunta dice: ¿en qué se relaciona el concepto de resorte con la resiliencia? Esta pregunta en realidad es de... creo que tienen que ver, la resiliencia se habla a la supervivencia de ciertas cosas. Yo creo que una es el efecto de la otra. Creo que la resiliencia es lo que queda cuando termina de rebotar el resorte, o cuando, particularmente en las comunidades,
Creo que una comunidad que sobrevive particularmente o que resilie el drama o el impacto, o sea, es una unidad de medida. Yo diría que si una comunidad sobrevive ese resorte, se lleva y trae de conflictos, lo que quede no solo va a ser una cosa mejor, sino que va a poder sobrevivir otras cosas. Bien. Vamos a esperar un segundito más a ver si alguien más quiere preguntar. Yo por mientras me voy a tomar un mate. Dale, tranquilo. Te acompaño con uno también. Bien, saludo. Salud. Aprovecho que no tengo la cámara puesta así. Si no tengo que esconder la cara para tomar mate. Bueno, muy buena la charla, Cuervo. La damos por terminada porque pareciera que no hay más preguntas. Excelente la charla, te agradezco enormemente por haber estado acá. Después igual subo las notas porque los slides son medios pobres, pero voy a subir las notas después de esto. Dale, tranquilo. Pues, si querés, puedes copiar un link acá en el chat, que el chat va a quedar disponible. Perfecto. Así que, ¿cómo es? Postea directamente ahí. Fantástico, voy a hacer eso. Bueno, muchas gracias. Y ahora en unos 25 minutos está picando código Fernando Briano ahí con una charla sobre Linux, Ruby y el software libre. Así que los espero ahí.